Amados amigos y hermanos presentes, es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión y poder confraternizar con ustedes y traerle la palabra de Dios. Amén. Para darle a conocer los misterios del reino de los cielos, del fin del siglo. El fin del siglo y los misterios del reino de Dios. En una ocasión, en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo y capítulo 10 en adelante, luego de Jesús estar hablando sobre la parábola del sembrador, se acercaron entonces acercándose los discípulos le dijeron o le preguntaron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane, los salve. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. El fin del siglo y los misterios del reino de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para el fin del siglo tenemos un sinnúmero de misterios del reino de Dios, del reino de los cielos, que a cada uno de los escogidos, a cada uno de los seres humanos, les gustaría conocer, comprender esos misterios y ver el cumplimiento de esas promesas correspondientes al fin del siglo. Tenemos la cosecha o siega del trigo y de la cizaña, donde el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, a los segadores. ¿Para qué? Para llevar a cabo la gran cosecha. Como también fue mostrado en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 14 y verso 14 hasta el 20, en donde aparecen dos poderosos ángeles con una hoz aguda, que es el instrumento de cosechar, para llevar a cabo la cosecha. La gran voz de trompeta, otro de los grandes misterios del reino de los cielos, porque dijo el Señor Jesucristo: y el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a todos los escogidos. También el apóstol Pablo habló de esa voz de trompeta, o de esa trompeta, cuando dijo: he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos,
a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Aquí nos habla de uno de los grandes misterios del reino de los cielos para el fin del siglo. Nos dice también el Señor Jesucristo que para esa gran voz de trompeta Él enviará a sus ángeles tocando la gran voz de trompeta. El misterio de los ángeles del Señor. Pues en otros lugares también dice: y entonces el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a su obra. Eso se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16 y verso 27 en adelante. Ahí también dice: ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno conforme a su obra. También tenemos el misterio de los escogidos. Pues en la Escritura encontramos que Dios habla acerca de los escogidos. Y la pregunta de todos los seres humanos es: ¿y quiénes son los escogidos? Es uno de los grandes misterios del reino de los cielos. También tenemos el gran misterio del reino de los cielos de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, resplandeciendo como el relámpago que sale del oriente y se muestra, se revela, se manifiesta en el occidente en su segunda venida. La segunda venida del Hijo del Hombre es el misterio más grande de la Biblia del fin del siglo. Cuando en el libro de la vida de la redención, en el cielo fue abierto el séptimo sello, hubo silencio en el cielo por casi media hora, porque el séptimo sello es la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y por esa causa, con la apertura de la segunda venida del Hijo del Hombre, hubo silencio en el cielo por casi media hora. Casi media hora o media hora. Para nosotros son 30 minutos, media hora. Pero para Dios, un día delante de Dios es como 1000 años de los nuestros, y 1000 años de los nuestros son como un día delante de Dios. Así es que media hora en el cielo es 20 y algo de año para nosotros. La segunda venida del Hijo del Hombre, el séptimo sello, la apertura del séptimo sello es la segunda venida del Hijo del Hombre, la cual causó silencio en el cielo. No se sabía, pero luego todos vieron ese séptimo sello. Muchas personas se han preguntado acerca de la segunda venida del Hijo del Hombre. Muchas personas se han preguntado: ¿dónde será? ¿Cuándo será? ¿Y quién será? Porque la primera venida del Hijo del Hombre fue, ¿dónde? En la tierra de Israel. ¿Cuándo? 2000 años atrás. ¿En quién? ¿O quién era? Jesús de Nazaret.
la primera venida del Hijo del Hombre no fue tan misteriosa como la segunda venida del Hijo del Hombre. La primera venida del Hijo del Hombre fue como Cordero de Dios, nacido de una virgen, no por la unión de un hombre y de una mujer, sino por creación divina en el vientre de María. Dios creó en el vientre de María una célula de sangre de vida, y se fue multiplicando célula sobre célula hasta que formó el cuerpo de Jesús. Y al tiempo señalado por Dios, nació en Belén de Judea conforme a la profecía, porque en Belén de Judea tenía que nacer el Mesías. Un acontecimiento tan grande como la primera venida del Hijo del Hombre no podía estar sin un lugar establecido por Dios para su nacimiento, pues a Dios no se le escapa ningún detalle. Dios desde antes de la fundación del mundo ya tiene todo programado. Dios no está aprendiendo nada. Dios no está tratando de hacer alguna cosa, sino Él está llevando a cabo su programa conforme a como Él lo planificó. Ni se le puede añadir ni se le puede quitar al programa divino. Ya Él lo hizo perfecto y su desarrollo es perfecto ante la vista divina, aunque algunas personas no lo puedan comprender. En el tiempo pasado, la primera venida del Hijo del Hombre en la tierra de Israel, naciendo en Belén de Judea conforme a la promesa divina y naciendo de una virgen, como dijo el profeta Isaías, porque la virgen concebirá y dará a luz un hijo, un niño, y será su nombre, se llamará Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás a su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y pensaban que era el príncipe de los demonios y era el príncipe de paz. Esa fue la primera venida del Hijo del Hombre, cumpliendo así todas las promesas divinas para la primera venida del Mesías. Y apareció en aquel tiempo para cumplir el tipo y figura del Cordero que se sacrificaba en medio del pueblo hebreo por el pecado. Cuando apareció Jesús, mientras Juan le bautizaba, vio descender sobre Jesús el Espíritu Santo en forma de paloma, y Juan conoció que ese era el Mesías, ese era el hombre al cual él estaba preparando el camino. Ese era nada menos que Emmanuel, Dios con nosotros. Y como Juan sabía que un día la figura o tipo y figura del Cordero que el pueblo hebreo sacrificaba por el pecado se convertiría en una realidad, y un hombre sería ese Cordero, no un animal sino un hombre, el Cordero de Dios, para quitar totalmente el pecado del mundo, porque a la mujer en el huerto del Edén le fue hecha la promesa: tu simiente herirá en la cabeza a la simiente de la serpiente. Así es que a través de una mujer vendría el que quitaría el pecado del mundo y resolvería el problema que en el huerto del Edén comenzó. Como todo lo que tiene comienzo tiene fin, Jesús vino en su primera venida para con su sangre quitar el pecado del ser humano. Y Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allí estaba el hombre más importante que ha pisado este planeta Tierra. Allí estaba el segundo Adán.
Solamente han venido a este planeta Tierra dos hombres, sin la intervención, sin la unión de un hombre y una mujer. Por lo tanto, ellos han venido con vida eterna. Y solamente había una sola cosa que podía hacerlos mortales. Solo el pecado. Adán, cuando se responsabilizó por el pecado que Eva cometió y la tomó, allí el pecado vino sobre él y se hizo mortal. El día que comas, si nunca comía, nunca moriría. Y Jesús, el segundo Adán, por uno entró el pecado a la raza humana y por el otro es quitado el pecado de la raza humana. El segundo Adán, Jesús de Nazaret, que ya sabemos que era y es inmortal, dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Él también dijo: antes que Abraham fuera, yo soy. Así es que el Dios eterno, Melquisedec, Elohim, estaba en medio del pueblo de Israel, en carne humana, conocido por el nombre de Jesús de Nazaret. La palabra, el verbo hecho carne, Emmanuel, Dios con el pueblo hebreo, Dios con la raza humana en forma humana. Dios hizo al hombre a imagen y semejanza suya. Y cuando Dios luego se hizo carne, se hizo a imagen, a semejanza humana. Así es que lo más que se parece a Dios es el hombre. Por esa causa, la semejanza humana fue la que Dios tomó cuando se vistió de carne. Y lo hizo como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, porque Dios tomó la responsabilidad del pecado y Él mismo pagó la pena, la deuda del pecado. Ahora ya no tenemos que preocuparnos por la primera venida del Hijo del Hombre, porque ya aconteció 2000 años atrás y llevó a cabo su obra de redención por su sangre, y por 2000 años aproximadamente ha hecho intercesión por cada persona escrita en el libro de la redención. Pero para el fin del siglo hay un sinnúmero de misterios, entre los cuales el más grande es la segunda venida del Hijo del Hombre, como el más grande de los misterios del pasado fue la primera venida del Hijo del Hombre, porque venía para llevar a cabo la obra de redención como Cordero de Dios por su sangre. Y en el tiempo final, en el fin del siglo, el Señor Jesucristo dijo: y el Hijo del Hombre vendrá como está prometido. Y el Hijo del Hombre vendrá así como fue en los días de Noé y como fue en los días de Lot. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que Noé entró al arca. Y vino el diluvio después que entró al arca y se los llevó a todos. Pero Noé
Noé no estaba fuera del arca, sino dentro del arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Qué necesitaban saber en aquel tiempo para que el diluvio no los destruyera? Se necesitaba saber lo que Noé sabía. Y la única forma de saber lo que Noé sabía era escuchando lo que Noé decía. Su familia escapó del diluvio porque supo lo que Noé sabía, por lo que Noé decía. Así es que Dios le dijo a Noé la forma de escapar del diluvio que vendría, porque Noé halló gracia delante de Dios. Amén. Y cuando una persona o un grupo de personas haya gracia delante de Dios, los misterios del reino de los cielos, los misterios del reino de Dios para ese tiempo le son dados a conocer. Y la persona conoce el programa divino que Dios está llevando a cabo en ese tiempo. Y si en su programa está derramar el juicio sobre la tierra, al conocer el programa divino, también Dios le da a conocer la forma de escapar de ese juicio divino que ha de venir. En el tiempo de Noé fue así. En el tiempo de Jesús también fue así. Pues Jesús le dijo a los discípulos: cuando ustedes vean a Jerusalén cercada de ejércitos, ha llegado el día, el tiempo para su destrucción. Por lo tanto, el que esté en Judea, no regrese. El que esté en el campo, no regrese a la ciudad. Porque serán días de angustia, días difíciles, dándole a conocer ese gran misterio de la destrucción de Jerusalén y diciéndole la forma de escapar de ese juicio. Él dijo: los que están en Jerusalén, huyan, salgan fuera de la ciudad, porque hay tiempo para entrar y hay tiempo para salir. Hubo un tiempo para Jesús entrar a Jerusalén, y cuando le tocó ese tiempo, afirmó su rostro y entró a Jerusalén para morir por usted y por mí. Amén. Y por cada hijo de Dios, cada escogido que esté escrito en el libro de la redención. Ahora, mirando los misterios del reino de los cielos para nuestro tiempo y viendo claramente que la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles es el misterio más grande de todos los misterios, y es el misterio con el cual Él llama y junta a todos los escogidos. Los llama con gran voz de trompeta y los junta. Ahora, ¿dónde los junta? ¿Dónde lleva a cabo su segunda venida? ¿Cómo será? ¿En quién será? ¿Con quién será? ¿Quiénes serán sus ángeles? ¿Qué será esa gran voz de trompeta? ¿Y quiénes serán los escogidos que escucharán esa gran voz de trompeta y serán juntados? Todos estos misterios del reino de los cielos corresponden a este tiempo final. Y a vosotros es dado conocer los misterios del reino de los cielos en el fin del siglo. Porque a cada escogido que esté escrito en el libro de la redención le es concedido conocer el programa divino que Dios lleva a cabo en cada
tiempo, en cada edad en que vive cada escogido. Y para nuestro tiempo, los escogidos hallan gracia delante de Dios como halló Noé. Y como halló cada escogido en el tiempo en que vivió. Tenemos la resurrección de los muertos, de los escogidos que murieron en el pasado. Es un gran misterio del reino de los cielos para el fin del siglo. Tenemos también la transformación de los escogidos que están vivos. Amén. Porque todos seremos transformados. Amén. Porque es necesario que esto mortal sea vestido de inmortalidad y esto corruptible sea vestido de incorrupción. Y entonces será cumplida la palabra: sorbida es la muerte con victoria. Los escogidos, que con gran voz de trompeta en el fin del siglo son llamados, juntados y preparados, son preparados para la transformación de sus cuerpos, porque en el fin del siglo se llega al ciclo divino de la entrada a la eternidad de todos los escogidos, para tener un cuerpo eterno, inmortal como el del Señor Jesucristo. Porque no hemos nacido para morir. Estamos aquí en la tierra en un cuerpo mortal, pasando por una etapa del programa divino, pero estamos programados, destinados para vivir eternamente. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo y vivir eternamente, siendo alma de la séptima dimensión de la eternidad, siendo espíritu, cuerpo teofánico de la sexta dimensión y cuerpo físico transformado, glorificado, eterno, inmortal. Para eso hemos sido predestinados. Pero estamos pasando por una etapa divina, porque Él está llevando a cabo un proceso el cual Él ha estado dándole a conocer a sus hijos. Lo representó en el trigo y la cizaña. Lo representó también en la parábola del sembrador. Lo ha representado en un sinnúmero de parábolas, en un sinnúmero de tipos y figuras. Y en otras ocasiones habló directamente a los escogidos acerca de ese programa de redención. Pero más, habló en parábolas, dando a conocer parabólicamente misterios del reino de los cielos. Pero quedaron parabólicamente dichos. Y se cumplió así la escritura que dice: abriré mi boca en parábolas y declararé cosas ocultas desde la fundación del mundo. En las parábolas de Jesús están cosas desde la fundación del mundo dichas en parábolas. Y casi todas las parábolas trazan una trayectoria de los hijos de Dios y también de los hijos
del maligno. Y trazan esa trayectoria hasta el fin del siglo, en donde los escogidos pasarán a la vida eterna con la inmortalidad de sus cuerpos. Por eso las parábolas de Jesús son tan importantes. Y en nuestro tiempo tenemos también el libro del Apocalipsis, que está escrito parabólicamente, simbólicamente. Por eso usted encuentra tantos símbolos en el Apocalipsis. Por ejemplo, tenemos en Apocalipsis capítulo 19 a un caballo blanco y a uno montado sobre él. Dice que ese que viene montado sobre él es el Verbo de Dios. Tiene un nombre llamado el Verbo de Dios, un nombre que ninguno entendía. Y tiene escrito también Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice que tiene sus ojos como llama de fuego. Y así comienza a hacer una descripción de ese personaje que monta ese caballo. Dice que de su boca sale una espada de 2 filos. Todo esto son símbolos de la segunda venida del Hijo del Hombre. Bien dijo el 7º mensajero de la edad de la iglesia de la Odisea y precursor de la segunda venida del Hijo del Hombre. Cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Esa es la segunda venida del Hijo del Hombre. La segunda venida del Hijo del Hombre tipificada cabalgando un caballo blanco como la nieve, con una espada que sale de su boca. ¿Y qué es más aguda y más penetrante que toda espada de 2 filos? La palabra de Dios. El mensaje de Dios para el fin del siglo es la espada aguda de 2 filos que sale de la boca del Hijo del Hombre en su venida. Así es que podemos ver estos misterios del reino de los cielos en el fin del siglo. Él dijo también en la parábola de la red, que la red se tira, y la quiero leer en estos momentos. Dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 13 y verso 47 en adelante, dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los buenos, los justos, y los echarán a los malos en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. En la gran tribulación serán echados los malos, los injustos, por el ministerio de los ángeles del Señor, que llaman a los escogidos con gran voz de trompeta, con el mensaje del año del jubileo, trompeta del año del jubileo actualizado. Llaman a los escogidos con esa gran voz de trompeta, que también es la espada aguda de 2 filos que sale de la boca del Señor.
en su segunda venida. Estos grandes misterios del reino de los cielos para el fin del siglo son concedidos o es concedido entenderlos a los escogidos. También tenemos el misterio de la edad de la piedra angular, la edad de la segunda venida del Hijo del Hombre. También tenemos el gran misterio de la tercera dispensación. Y también tenemos el gran misterio del ángel del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo dice en Apocalipsis, capítulo 22 y verso 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Amén. El ángel que le mostró a Juan el libro del Apocalipsis, y Juan lo escribió. Por eso en Apocalipsis capítulo 1 y verso 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por su ángel. Es el ángel del Señor Jesucristo el que da a conocer la revelación de Jesucristo. Es el instrumento del Señor Jesucristo en el tiempo final, con el doble ministerio de Moisés y Elías, llamando y juntando con gran voz de trompeta a todos los escogidos en la cima del monte de Sión, en la edad de la piedra angular, para ver y recibir la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en la edad de la piedra angular, o sea, la cima del monte de Sión. Y para también recibir a los muertos en Cristo de las edades pasadas, que han de resucitar y se han de presentar en la edad de la piedra angular, a todos los escogidos de la edad de la piedra angular. Y al ver a los escogidos resucitados, los escogidos que están vivos serán transformados. Y así, todos juntos, en cuerpos incorruptibles, inmortales, cuerpos transformados, luego de 30 o 40 días, ascenderemos al cielo. Así como Jesús ascendió al cielo luego de 40 días de haber resucitado, así será con los escogidos en el fin del siglo. Por esa causa, a vosotros ha sido concedido conocer los misterios del reino de los cielos en el fin del siglo y para el fin del siglo. Porque han hallado gracia delante de Dios como la halló Noé. Los que no conocen estos misterios del reino de los cielos serán echados a la gran tribulación, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, salvación. El fin del siglo y los misterios del reino de los cielos. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Amén. Con ustedes, nuestro amigo y hermano Neftalí Díaz.
Para concluir.